Hola a todos y todas. Hoy vamos a ver, una vez que ya hemos indagado bien de qué se compone una mezcla, cuáles son sus partes, nos hemos metido también con las mezclas de especial interés también incluso. Vamos a ver el esquema general, que algo hemos visto en clase, pero que voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda acerca de este punto. Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, vamos a empezar. Voy a poneros siempre dónde nos ubicamos, ¿vale? Y os voy a ir señalando qué es lo más importante que nos tenemos que aprender. Bien, con respecto a las mezclas heterogéneas de sólidos, el primero de ellos es el tamizado. El tamizado nos sirve para separar sólidos en función de su granulometría, es decir, con respecto a su tamaño de grano. Bien, es importante decir que el tamizado se debe de componer siempre de tamices, ¿vale? Estos tamices, además, es importante recalcar que se colocan en una columna uno encima de otro para ir separando la mezcla que yo tengo de sólidos por diferente tamaño de grano, como podemos ver a continuación en la siguiente imagen. Esto es una máquina. En cada uno de estos envases, por llamarlos de alguna manera, que son tamices, por arriba se echa la mezcla, ¿vale? Por esta parte de aquí se echa la mezcla, se agita y lo que va haciendo es separar esta mezcla, por ejemplo, que esta era de suelos, esta mezcla de suelos lo va separando por el diferente tamaño de grano que tienen las partículas que componen dicho suelo. Seguimos por la separación de densidad. Fijaos, nos encuadramos aquí ahora en la separación por densidad, en la cual es importante recalcar que la separación por densidad sigue siendo de sólidos y por lo tanto aquí os he puesto un esquema de que vamos a tener dos sólidos de diferente densidad. Bien, en esta separación por densidad tenemos el sólido A y el sólido B, que os lo he pintado por una parte en negro el sólido A y por otra parte en rojo el sólido B. Y si lo que hacemos es añadir agua más tiempo de reposo, obviamente aquí he puesto como si esto fuera agua, ¿vale? Esta parte azul como si fuera agua. Lo que hacemos es separar el sólido menos denso del más denso. Bien, obviamente el soluto que compone dicha mezcla que se encuentra arriba sería el soluto que pensáis, pues obviamente sería el menos denso, obviamente, ¿vale? El que se queda arriba, y por otra parte el que se queda abajo sería el soluto que presenta mayor densidad. Hay un ejemplo que yo siempre lo comento, que es el termómetro de Galileo. Podéis buscarlo vosotros e informaros. Bien, pues por otra parte tenemos la separación magnética. Dicha separación magnética, como todos sabéis ya, que lo hemos comentado, nos sirve para separar sólidos, mediante el uso de un imán. Obviamente, alguno de los sólidos que componen dicha mezcla tiene que ser susceptible de tener propiedades magnéticas, ¿vale? En general, el ejemplo que os pone el libro y que yo comento siempre es el caso del hierro. El núcleo de hierro tiene propiedades magnéticas y por lo tanto puede ser atraído por un imán, como todos sabéis. Continuamos, por tanto, con la decantación. Se basa en la separación de líquidos inmiscibles, es decir, como ya os comenté, que no se pueden mezclar. Para eso se utiliza lo que se conoce como el embudo de decantación, que es el eje fundamental. Bien, pues si vamos a la imagen, aquí os pongo los pasos que vamos a ir viéndolos poco a poco, pero os voy a ir comentando. Bien, lo primero que hay que hacer siempre es asegurarnos de que la llave está cerrada, como os comenté. Pues si tenemos en cuenta eso, lo que hacemos es situar los líquidos dentro del embudo, que esto sería el paso 2. El paso 3, que es muy importante, es quitar el aire de dentro del embudo con los líquidos correspondientes, por supuesto. Para eso, como ya os comenté, se deja la llave cerrada, como la hemos puesto desde el principio, tapamos arriba, esto tiene un tapón, lo tapamos arriba y agitamos. Ponemos el embudo un poquito inclinado, de tal manera que cuando abra yo la llave, el líquido esté en
todo acumulado aquí. Bien, así lo que conseguimos es poco a poco ir sacando todo el aire. Este proceso lo llevamos a cabo varias veces. En este caso tenemos dos sustancias que voy a llamar la sustancia A y la sustancia B. La sustancia A, que es la amarilla, y la sustancia B, que sería la transparente, la blanquecina. Bien, importante, ponemos recipiente abajo como os lo pongo aquí, abrimos llave y el que separamos en este caso es el líquido primero más denso. Cuando vamos a llegar al líquido A, lo que hacemos es cerrar la llave, ponemos otro recipiente y lo recogemos. Nos vamos ya a los procesos de mezclas heterogéneas de sólido más líquido. El caso más importante es el de la filtración, porque se utiliza mucho. De hecho, en nuestras casas lo utilizamos bastante, el método de filtración, y se basa en lo siguiente. Bien, ante todo los materiales es soporte con aro de metálico, ¿vale? Generalmente, que lo tenéis aquí con el pie correspondiente para que lo sujetemos bien. Un embudo que generalmente suele ser de vidrio con papel de filtro. Papel de filtro, el de las cafeteras, ese es papel de filtro como tal. Bien, nos serviría para separar una mezcla de agua más arena. Lo que hacemos es, una vez que hemos puesto todo esto y el matraz abajo para recogerlo, introducimos la mezcla aquí dentro, el sólido se quedaría en el papel de filtro y el líquido bajaría hasta que toda la mezcla se separa. Bien, pues otro para terminar ya con las mezclas heterogéneas, la parte de la centrifugación. Es importante recalcar que sirve solo y exclusivamente para separar un sólido en suspensión. Esto es muy importante. Sólido en suspensión de un líquido. Cuando me refiero a suspensión es ese sólido que está flotando, que es muy pequeño. Bien, pues en ese caso la centrifugación es un método que se utiliza muchísimo, en el cual, fijaos, antes de llevar a cabo el proceso tenemos el sólido, que son los puntitos azules, y el líquido, que por ejemplo sería agua. Bien, situamos la mezcla en el recipiente correspondiente, que se suele hacer en tubos de ensayo. Bien, lo situamos en una centrifugadora, ¿vale? Que os he puesto aquí una imagen, en el cual es muy importante, como pongo aquí, que los tubos de ensayo estén enfrentados. ¿Eso qué quiere decir? La centrifugadora es un soporte. Entonces es importante que si yo pongo un tubo de ensayo aquí, en el lado opuesto ponga otro tubo de ensayo. O, por ejemplo, si pongo uno aquí, en el lado opuesto, que sería este, pongo otro tubo de ensayo. De tal manera que estos dos, por ejemplo, los dejo libres. ¿Para qué? Para que obviamente no se desequilibre la centrifugadora. Esto se tapa, se pone a las revoluciones correspondientes y lo que obtendremos sería lo que veis aquí después de la centrifugadora, que es justamente el líquido queda arriba y el sólido queda completamente abajo. Bien, pues una vez que ese líquido y ese sólido están separados, lo que hacemos en el paso 3 es extraer este líquido, al que vamos a llamar líquido sobrenadante. Este líquido lo extraemos con una pipeta y con esa pipeta lo que hacemos es separar el líquido del sólido. El sólido posteriormente, y sé que es una duda que siempre tenéis, el sólido lo que se hace es dejarlo secar, ¿vale? Se quita todo lo que podamos del líquido y luego se deja el sólido para secar. Pasamos pues a las mezclas homogéneas, que son dos procesos. Por una parte, la cristalización. Fijaos, la cristalización es o nos sirve para separar un sólido de un líquido, porque el líquido se evapora. Aquí os he puesto un asterisco porque es muy importante que no queramos ese líquido. Este método solo nos interesa el sólido. Es muy importante. El líquido se va a perder porque si se está evaporando... Bien, es el ejemplo de separar agua y sal. Bien, lo que hacemos es muy sencillo. Tenemos un vaso de precipitados con la mezcla, la situamos
en un cristalizador, que es un envase que vais a ver a continuación, que tengo algunas imágenes, y dejamos que se evapore el líquido. ¿Vale? A mí siempre me gusta decir, aunque no lo pongáis nunca, ¿vale? Esto es una cosa que digo yo siempre, vamos a dejar que se evapore el líquido y por lo tanto es, como siempre digo yo, el método de ahí te pudras. Es decir, hasta que se evapore todo el líquido, yo no voy a ver el sólido. Bueno, lo voy a ir viendo el sólido, pero voy viendo que poco a poco va creciendo según se va eliminando ese líquido. Bien, y el último paso, como ya sabéis, es que obtenemos el sólido. Bien, el sólido, que puede ser en forma de agujas, como podéis ver aquí, sigue viendo líquido, por lo tanto estos cristales van a ir creciendo, ¿vale? Puede ser en forma de agujas o, por ejemplo, yo que salgo aquí con un sólido en forma de prismas, ¿vale? Bien, pues por último, mencionaros el último proceso de separación de mezclas homogéneas, que es la destilación, que nos sirve para separar líquidos con diferente punto de ebullición. Eso es muy importante. Si tengo dos líquidos y su temperatura de ebullición son 85 grados los dos, no nos sirve. Tendremos que utilizar otro método. Bien, pues la destilación, esto es una imagen también tomada por mí. Fijaos de qué se compone todo esto. Bien, pues se compone de lo siguiente, fijaos. Por una parte se compone de, en vuestro libro pone Mechero Bunsen, lo pongo aquí abajo, pero esto es lo que se conoce como manta calefactora, que es exactamente igual que un mechero, pero digamos que lo tienes más recogido. Para introducir lo que se conoce como el matraz de destilación. Ese matraz de destilación está incorporado a lo que se conoce como cabeza de destilación, que es este vidrio que hace forma de V invertida. En esta cabeza de destilación está incorporado, como podéis ver aquí, el termómetro. Continuamos. Si seguimos por aquí, ¿vale? Nos encontramos con el corazón de la destilación, que es el refrigerante. Este refrigerante es un tubo de doble capa, por el cual en la parte de dentro va el agua. ¿Veis aquí las dos mangueras? Por aquí entra el agua fría y por aquí sale el agua fría también. Y siempre es a contracorriente a donde va el gas. Ahora explicaré un poco más acerca de este método. Primero pongo las partes y luego lo explico. Y por otra parte, aquí tenemos lo que se conoce como el matraz colector. Empiezo a calentar con la manta calefactora. En el termómetro yo voy a ir viendo siempre cómo va aumentando la temperatura hasta que llega, por ejemplo, la primera temperatura de ebullición. Imaginaos, si es el caso de alcohol y agua, pues el alcohol, que tiene un punto de ebullición inferior al del agua, no es ahora mismo, pero en torno a 50 grados centígrados, 40 a 50 grados centígrados. A esa temperatura, ¿qué ocurre en el cambio de estado? Esto ya lo hemos visto, que la temperatura, ¿cómo se mantenía? Muy bien, constante. Entonces quiere decir que la temperatura se mantiene constante y yo veo cómo se genera el vapor correspondiente. Este vapor solamente tiene una vía de escape, que es ir por aquí hasta llegar a la parte del refrigerante. Como es un gas, en el momento que entra en juego que alrededor hay agua en otra capa, como ya he explicado, lo que hace es convertirse en estado líquido. Y como tiene pendiente esto para abajo, lo que hace es caer ese líquido hasta el matraz colector. Una vez que yo ya veo que la temperatura se vuelve a incrementar, eso quiere decir que tengo que cambiar el matraz colector, pongo otro y me espero hasta que el siguiente componente de la mezcla homogénea empieza con su temperatura de ebullición. Este es un método muy utilizado para separar líquidos de estas características. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el que hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con las mezclas, la separación de mezclas,
tanto de mezclas homogéneas como de mezclas heterogéneas. Lo he dicho al revés, pero ahí andamos. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.